Problema 7 de la relación 6. Un evaporador ha de operar en las siguientes condiciones. Disolución a concentrar 20.000 kH desde el 5 al 50% en sólido. Temperatura de la disolución inicial 93 grados centígrados. Vapor de calefacción, temperatura de condensación 121 grados centígrados. Temperatura de condensación del vapor del último efecto 52 grados centígrados. Calores específicos de todas las disoluciones 1 kilocaloría por kilo y grado centígrado. Elevación del punto de ebullición 0 grados centígrados en todos los efectos. No hay precipitación de sólido en el sistema. Despreciar las pérdidas por radiación. Considerar que todos los vapores condensados abandonan el sistema a su temperatura de condensación. Las superficies de calefacción han de ser iguales para todos los efectos. Casos a considerar. Primero, un solo efecto. Coeficiente integral de transmisión de calor 3.400 kilocalorías hora metro cuadrado grado centígrado. Segundo, dos efectos. En contracorriente. Coeficiente integral de transmisión de calor del primer efecto 3.150. Coeficiente integral de transmisión de calor del segundo efecto 3.650. Kilocalorías hora metro cuadrado grado centígrado. Vamos a resolver el problema ahora para dos efectos con alimentación en contracorriente. Vamos a dibujar como siempre primero las líneas de vapor. Estos son los dos efectos, el efecto 1 y el efecto 2. El vapor de calefacción entra por aquí, sale por aquí, V1 sale por aquí, entra como calefacción al segundo efecto, sale por aquí, y V2 que sale por aquí. Ya tenemos las líneas de vapor entonces dibujadas. Ahora vamos a dibujar las corrientes líquidas. Primero la alimentación. Como es en contracorriente, se alimenta en el segundo efecto. El concentrado de este efecto, que sería L2, es el alimento del primer efecto, y el concentrado del primer efecto, que sería L1, es el final. Aquí la temperatura es 52 grados, esta es 121 grados. El incremento en la temperatura de ebullición es 0, la temperatura de referencia 0 grados centígrados también. XF 0,05, T sub F 93 grados centígrados, y en este caso X sub 1 es 0,5. El coeficiente integral de transmisión del calor del primer efecto es 3150 kilocalorías hora metro cuadrado grado centígrado, y del segundo efecto 3650. Dice el problema que las superficies de los cambiadores deben ser iguales. Y vamos a plantearlo. Lo primero que habrá que hacer es fijar una temperatura de salida del vapor del primer efecto. Entonces, para eso hacemos una distribución de temperatura. De tal forma que, como nos dice el problema, que las áreas deben de ser iguales, pues si hacemos uso de las ecuaciones de diseño, Q partido por A va a ser igual a incremento de T sub 1 partido por 1 U sub 1 es igual a incremento de T sub 2 partido 1 U sub 2, que podemos sumarlo, y esto sería igual a incremento de T total partido 1 entre U sub 1 más 1 entre U sub 2. De tal forma que nos sale que Q partido por A, una vez que sustituimos el incremento de T total, que sería 121 menos 52,
y los coeficientes integrales, 1 entre 3150 más 1 entre 3650. Esto sale que es igual a 116.665,81. Y es igual a 121 menos t sub 1 entre 1 entre 3150, de donde despejamos t sub 1. Y t sub 1 nos sale 83,96 grados. O sea, ya hemos fijado un valor de temperatura de salida del vapor del primer efecto, 83,96 grados. Bueno, pues para esa temperatura de 83,96 grados centígrados hacemos uso de la temperatura de 80 grados centígrados y de 85 grados centígrados. Y en las tablas de vapor de agua saturado, a esas temperaturas les corresponde una entalpía del líquido y una entalpía del vapor saturado de para 80 grados 79,95 y 631,3. Para 85, 84,96 y la del vapor 633,2. O sea, ya tenemos entonces las entalpías de las temperaturas tabuladas ligeramente superior y ligeramente inferior a esa temperatura. Entonces de aquí nosotros tenemos que para la temperatura de 83,96 la entalpía del líquido, que en este caso sería HL1, va a ser igual a 83,92 y la entalpía del vapor, que también va a ser HV1, va a ser igual a 632,8. Las unidades, como siempre, kilocalorías por kilogramo. Entonces ya tenemos la entalpía tanto del líquido como del vapor que salen del primero de los efectos. Vamos a hacer uso de los valores que tenemos ya determinados del problema, de este mismo problema, pero de la primera parte, donde lo utilizamos para un solo efecto. Y vamos a coger entonces las entalpías tanto de líquido como de vapor para la temperatura de 121 grados centígrados y para la temperatura de 52 grados centígrados. Ya he copiado los datos y ahora lo que voy a hacer es pegarlos aquí. Estos son los datos anteriores. Bueno, esto es lo que tenemos ya de entalpía a las tres temperaturas de los dos efectos. Vamos a plantear ahora los balances de materia. Bueno, el alimento, entalpía del alimento pues será igual a la capacidad calorífica del alimento por la diferencia de temperatura entre la que está y la de referencia, o sea, 1 por 93 menos 0, igual a 93 kilocalorías por kilogramo. Ahora vamos a plantear los balances de materia. El balance de materia que vamos a plantear es primero todo el sistema, de tal forma que F va a ser igual a V1 más V2 más L1, que es la corriente de salida, y luego absoluto
F por XF es igual que L1 por X1. De tal forma que L1 es igual a 2000 kilogramos hora y V1 más V2 es igual a 18.000 kilogramos hora. Si ahora planteásemos el balance a el efecto 1, tendremos que L2 por X2 es igual que L1 por X1. Y que L es la corriente, L2 por X2, L1 por X1, y L2 es igual a V1 más L1. De donde esto nos va a servir para después sustituir el L2 por valores conocidos de L1 y V1, que será una incógnita que debemos determinar. O sea, esto todo se basa en determinar los valores de las corrientes de vapor. Ahora vamos a hacer los balances de energía al efecto 1 y al efecto 2. Pues al efecto 1 entrará W por HW menos H pequeña W más L1 por H sus, no, más L2 por H sub 2, porque el alimento aquí en este caso es L2, y esto va a ser igual a V1 por H sus 1, HV1, más L1 por H sub L1. Y el balance de energía al efecto 2, en este caso la calefacción es V1 por H, V1 menos H pequeña V1, más F por H sub F, que aquí sí se está alimentando F, es igual a V2 por H V2 más L2 por H L2. Si observamos, L2 es una incógnita, pero según hemos visto en el efecto 1, L2 es igual a L1 más V1, y L1 ya lo conocemos, y nos queda V1 como incógnita. Por lo tanto, del efecto 1 voy a ponerle ecuación 1 y ecuación 2. La ecuación 1 tenemos que W por HW menos H pequeña W más L1 más V1 por H L2 es igual a V1 por H V1 más L1 por H L1. Y en la segunda, V1 por H V1 menos H pequeña V1 más F por HF es igual a V2 por HV2 más L1 más V1 por H L2. Voy a reordenar de tal forma que únicamente las corrientes de vapor sean las que me queden a la izquierda y los datos conocidos que me queden a la derecha de la igualdad. Entonces, de la ecuación 1 tenemos W por HW menos H pequeña W menos V1 por H V1 menos HL2
es igual, o que sería más V2 por 0, es igual a L1 que multiplica a HL1 menos HL2. Y de la segunda, aquí voy a agrupar el V1, bueno, W en este caso es por 0. Aquí tendremos V1 que multiplica a H mayúscula V1 menos H pequeña V1, pero este V1 también viene del otro lado de la igualdad como menos HL2, y ahora sería menos V sub 2 por H V2 es igual a L1 por HL2 menos F por HF. Si observamos, tenemos un sistema de dos ecuaciones, tres incógnitas, pero tenemos otra igualdad, y es la ecuación 3, y es que V1 más V2 es igual a 18.000. Entonces ya tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Las tres ecuaciones con las tres incógnitas son W, V1 y V2. Voy a ir sustituyendo. Así la ecuación 1 sería W por 646,34 menos 121,3 menos V1 que multiplica $632,8 menos HL2, sería la que corresponde a 52 grados, entalpía del líquido de 52 grados 51,95, más V2 es igual a L1, L1 son 2000 por HL1 en la temperatura de 83,96 a 83,92 y 51,95, 83,92 menos 51,95, que es HL2. La segunda ecuación, W vale 0, o sea, se multiplica por 0, más V1 que multiplica HV1 632,8 menos el condensado sería a 83,96 grados y a 83,92. Menos HL2, que la temperatura de 52 grados el líquido vale 51,95. Menos V sub 2 por HV2 a 52 grados el vapor es 619,8. Y eso es igual a 2000 por HL2, que es 51,95, menos 20.000 por 93. Y la tercera ecuación, pues V1 más V2 es igual a 18.000.
Estas son el sistema de tres ecuaciones que hay que resolver para obtener W, V1 y V2. Este es el sistema de ecuaciones que hay que resolver. Bueno, ya he observado un error. Aquí esto va multiplicado por 0. Entonces ya operando todas las expresiones sale W por 525,04 menos V sub 1 por 580,95 V sub 2 en este caso no aparece y esto es igual a 63,940. En el segundo caso W el que no aparece, entonces más V1 por 496,93 menos V2 por 619,8 es igual a menos 1.756.100. 1.756.100. Y la tercera ecuación, V1 más V2 igual a 18.000. Sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que se resuelve y resulta lo siguiente. Y sale que W es igual a 9.432,27 kWh, V1 es igual a 8.417,70 kWh y V2 9.582,30 kWh. Una vez determinadas las corrientes de vapor, pues hay que determinar las áreas de intercambio con las ecuaciones de diseño. Así que A sub 1 va a ser igual a W por H, W menos H pequeña W entre el coeficiente integral de transmisión de calor para ese efecto y por la diferencia de temperatura que corresponden a ese efecto. Sería 121 menos 83,96, que es la temperatura de ebullición de ese efecto. Esto sale que es igual a 42,43 metros cuadrados. Y para el segundo, aquí la calefacción es V1 por HV1 menos H pequeña V1 entre el coeficiente integral, que sería U sub 2, y el incremento de temperatura sería 83,96 menos 52. Y esa área sale 39,61. Para calcular el área media a utilizar y la misma para los dos efectos, pues hacemos que ese área media va a ser igual a sub 1 por incremento de T sub 1 más A sub 2 por incremento de T sub 2 entre el incremento de T total. Este de aquí es incremento de T sub 1. Este de aquí es incremento de T sub 2. Y las áreas pues ahí las tenemos. Por lo tanto, esto sale que es igual a 41,12 metros cuadrados. Podríamos decir que ya hemos terminado el problema, pero aún no es así. Hay que comprobar que los errores cometidos no son muy grandes. Entonces, vamos a determinar el porcentaje de error del primer efecto de A sub 1, que será igual al valor absoluto de ese A sub 1
menos el A medio partido por el A medio y multiplicado por 100. Eso sale que es igual a 3,19%. Y para el segundo de los efectos va a ser el valor absoluto de A2 menos A medio entre A medio multiplicado por 100, y esto sale que es 3,67%. Ambos son inferiores al 5%, por lo tanto podríamos decir que el problema ya se ha terminado porque el error cometido no es muy grande, y entonces utilizaríamos como A medio 41,12 metros cuadrados, como W es 9.432,27 kilos por hora, y como economía del sistema V sub 1 más V sub 2 partido por W, en este caso sale 1,91, lo cual significa que estamos produciendo 1,91 kilos de vapor por cada kilo de vapor que consumimos. Este problema, si no hubiera salido alguno de los porcentajes de error superior al 5%, habría que haber hecho una redistribución de temperaturas. Para hacer una redistribución de temperaturas, en el caso que hubiera sido necesario, tendremos que redistribuirla, y ahí lo que hacemos es utilizar la misma expresión que hemos utilizado para calcular el área media. Así que el área media por incremento ET sub 1 para la segunda iteración va a ser igual a A sub 1 por incremento ET sub 1 de la primera ronda. De tal forma que de aquí sacamos que incremento de T sub 1, 2 va a ser igual a A sub 1 por incremento de T sub 1, 1 partido por el área media. También se puede haber hecho a partir de A sub 2, o sea, área media por incremento de T sub 2, 2 también será igual a sub 2 por el incremento de T sub 2, 1. Igualmente, incremento de T sub 2, 2 será igual a sub 2 por incremento de T sub 1, 1 partido por el área media. De tal forma que así obtenemos o bien incremento de T sub 1 o bien incremento de T sub 2. Yo lo he hecho para A sub 1 y entonces sale que el incremento de T sub 1, 2 es igual a 38,22 grados centígrados, y por lo tanto el T sub 1 nuevo que vamos a utilizar es de 82,78. Este será el nuevo que utilizaríamos para empezar de nuevo a resolver todo el problema. Lo que ocurre es que todo lo que es común, como la temperatura de 121 grados, como la temperatura de 52 grados, los balances, todo es común, todo se mantiene igual. Lo único que cambia es esta temperatura y sus entalpías asociadas, pero solamente eso. Entonces, el problema en esta segunda tanda, como ya está hecho mayoritariamente en el primer ciclo de cálculo, en este segundo es más rápido. Y habría que utilizar ese 82,78 grados centígrados. En este caso, las nuevas áreas que determinemos tendrán un error mucho menor que el que han tenido las anteriores, y el área media pues será la que se utilizaría para el diseño de este cambiador de doble efecto con alimentación en contracorriente.